Eso es. Muy buenas noches y bienvenido a otro episodio más de Ojos de Loca No Se Equivoca. Qué gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Recuerden que nos pueden seguir en nuestra página de Instagram bajo Ojos de Loca Official. Ay, verdad, perdón, Derek, hola. Se me había olvidado, bendito Derek, está un poco afónico y como todos ustedes saben, Derek los miércoles tiene una residencia en Punto Fijo donde canta, que ya lo que le queda son 2 shows más y ya, y termina, pero bueno, nada, así que yo seré su traductor porque lo conozco de años, o sea que si él tiene que decir algo o hay algo que yo no entienda, pues mira, para eso está la pizarrita, ¿verdad? Así que, pero nada, Claudio, ¿cómo estás? ¿Tienes brillo? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Estás decorando Navidad. Ah... Me he bañado ya 2 veces y sigo con brillo. Ya, carajo. Es verdad, es que como estamos en la temporada navideña, sí, que obviamente el brilloteo está pegoteado por todos lados, pegoteado por todos lados. Bueno, mi gente, hoy tenemos un programazo, mira, de 3 pares, así que usted no se mueva, no cambie su radio. Ay, verdad, es cierto, es lo que tiene que decir siempre Derek. Es que pues la costumbre es la primera vez que lo tengo sin hablar. Muda. Imagínate. Ay, quédate así, papi. Para nuestra casa. No embuste. No, mi amor, tú sabes que no. Mira cómo me mira. Derek casi no habla. Si acaso soy yo el que me tengo que quedar así. Recuerdan seguir, pues nos pueden seguir. Escuchaste mi mente. Sí, porque lo sé. Su mirada, muchacha, lo entiendo perfectamente. Recuerden que nos pueden seguir en YouTube bajo Casa Productora TV y no olviden darle a la campanita, ¿verdad? Para que siempre, mira, le llegue la notificación de cuándo viene ese episodio. Y recuerda que si tampoco usted puede verlo los miércoles a las 9 de la noche, nos puede escuchar a través al otro día, ya sea desde la radio o desde su oficina o desde el gimnasio, como hace mucha gente que nos han dicho que se ejercitan con nosotros, escuchándonos a nosotros. En planes. Anyway, hoy tenemos un show fabuloso, así que vamos a presentar el tema de hoy. El matrimonio igualitario, que como muchos de ustedes saben que esto ha estado en boca a boca en estos últimos meses, pero gracias a Dios que la Suprema Corte dijo no. Eso no, lo rechazó rotundamente, así que eso es un triunfo bien grande, pero no nos podemos, dejar, como quien dice, caer con todo esto, porque de igual forma tenemos un gobierno en Estados Unidos y todo eso que está en contra de nuestra comunidad y pues obviamente hola, saludos, me están saludando, hola. Y como bien saben, pues no podemos bajar la guardia en cuanto a eso, porque uno nunca sabe las cosas, ¿verdad? Que de repente este loco anaranjado quiere estar haciendo por allá en contra de nuestra comunidad como tal. ¿Ah? Un palumpa. Mira, habló. Pero habló un palumpa. O sea, puedo hablar, lo que pasa es que no se supone, tengo que guardar la voz. Sí, guarda la voz silenciosa. Pero mira, para poder hablar e indagar y saber y conocer mucho más sobre el matrimonio igualitario, hoy tenemos a un invitado maravilloso. Así que vamos a presentarlo. Y bien, regresamos aquí con nuestro invitado especial, el licenciado Osvaldo Lugos
Eduardo Burgos Pérez, perdóname, licenciado. Él es especialista en derechos humanos, ¿correcto, licenciado? Cierto, así es. Cuéntanos un poquito sobre todo esto que ha estado ocurriendo en estos últimos meses con el matrimonio igualitario, la Corte Suprema. Háblanos un poquito más sobre todo este revolú que han querido revolcar estos gobiernos en contra de nuestra comunidad. Bueno, primero tengo que decir que el tema del matrimonio igualitario no es un tema nuevo en términos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y por consiguiente Puerto Rico por la relación política que nosotros tenemos, ¿verdad? Tengo que remontarme a los años 60, donde en los Estados Unidos estaba prohibido incluso que una persona de la raza blanca se casara con una persona de la raza negra. Así que de por ahí empieza todo este tema de matrimonio igualitario, incluyendo el matrimonio igualitario de parejas del mismo sexo, del mismo género, que también estaba prohibido a través de los Estados Unidos y a través de los territorios. En el 1967, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resuelve el caso de Loving versus Virginia, donde resuelve que era inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas interraciales. Eso trae como punta de lanza que se comienzan las comunidades LGBT a plantear que bajo ese mismo fundamento era inconstitucional la prohibición del matrimonio entre parejas del mismo sexo. ¿Por qué llegó hasta allá? Porque en el 1972, en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se lleva el primer caso de matrimonio igualitario ante ese foro judicial. Esto no es un tema nuevo, no es un tema de moda, como han tratado de decir por ahí. Esto es un tema antiquísimo en términos del derecho. En el 1972 llega el caso de Baker versus Nelson, y en ese caso básicamente esta pareja estaba diciendo que era inconstitucional bajo la Constitución de los Estados Unidos prohibir el matrimonio igualitario por las mismas razones que se había declarado inconstitucional la prohibición del matrimonio interracial. El Tribunal Supremo dijo que no. El Tribunal Supremo dijo, no es inconstitucional esa prohibición, así que hay un interés apremiante del Estado de mantener el matrimonio entre parejas que no sean homosexuales, o sea, el matrimonio hombre-mujer, y es importante aquí hombre-mujer según consta en el certificado original de nacimiento, porque eso más adelante vamos a hablar de eso. Así que desde ahí hasta el año 2013, pasando por el 96, pasó algo bien interesante, porque si ustedes recordarán, y quizás nuestros amigos y amigas que nos escuchan, en muchas jurisdicciones de los Estados Unidos se empezaron a dar distintas formas de matrimonio o arreglos de pareja, como el common law marriage, las uniones de hecho, y se le estaba dando distintos derechos. Y uno dirá, bueno, pero ¿por qué estamos peleando? ¿Por qué tenemos que ir al tribunal para una cosa que pudiera ser insignificante? Lo que es que conste en un papel que esto forma una pareja reconocida por el Estado. Lo que pasa es que hay miles de disposiciones, obligaciones, derechos que van amarrados a la figura del matrimonio. Así que las parejas del mismo sexo que no tenemos el derecho a casarnos o que no podemos casarnos, pues tenemos privado todas esas obligaciones y derechos que el Estado les reconoce a otras personas meramente por la genitalia. Vamos a dejarlo ahí. Okay. Entonces, cuando empiezan todo este movimiento a través de los Estados Unidos de reconocer Estados Unidos y otros países, recordarán España, Dinamarca, comienza el boom de las relaciones, reconocimiento del derecho al matrimonio. Estados Unidos hace algo a nivel del Congreso. En el 1996 aprueba una ley que se conoce como la ley DOMA, Defense of Marriage Act. Y eso es importante porque siempre la gente tiende a pensar que el asunto del matrimonio es un asunto de los partidos políticos en Estados Unidos, donde los republicanos se oponen, los demócratas lo favorecen. Pues miren, nada que ver, porque en el 96 el presidente de los Estados Unidos era Clinton. Ese gran defensor del matrimonio y la fidelidad en los Estados Unidos. Así que bueno, pero era demócrata. Me encantó eso. Y de la fidelidad. Así que este presidente firma esa ley que lo que hacía era decir que para efectos del gobierno federal solamente se iba a reconocer el matrimonio hombre-mujer. Esto fue con Clinton. Esto fue con Clinton. 1996, la ley DOMA, lo que se conoce como la ley DOMA.
¿Por qué es importante esto? Porque en el 2013 llega un caso ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es el caso de US versus Windsor, y un poquitito le hablo de la historia. Esto es un caso de sucesiones. Dos mujeres que se casaron en Canadá, vienen a vivir a Estados Unidos, a su estado en Estados Unidos, en Nueva York. Se muere una de ellas. En Nueva York estaba reconocido el matrimonio, las relaciones de hecho. Ellas se habían casado en Canadá, que ya tenía el matrimonio reconocido. Y entonces muere una de ellas y el IRS le cobra impuestos sobre la sucesión a la heredera, a Edith Windsor. ¿Y qué hace Windsor? Windsor dice, espérate, no, esto es inconstitucional, me estás cobrando unos impuestos que si yo hubiese estado casada con un hombre y el hombre hubiese muerto, tú no me los cobrabas. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el 2013 resuelve que esa disposición de la ley DOMA que establecía que era hombre y mujer en matrimonio reconocido legalmente y que era ilegal el matrimonio que no fuera entre hombre y mujer, era inconstitucional. Así que un poco abre la puerta, ya nos decía que el Tribunal Supremo por dónde viene. Ya viene el caso, por ahí viene el caso, porque aquí se resolvió para nivel de la jurisdicción federal. Y llega en el año 2015, 43 años después del caso de Baker, 43 años, para que vean que el derecho es lento. Y llega este caso, que es el caso de Obergefell versus Hodge. Y este caso, el Tribunal Supremo tiene que atender unos asuntos de parejas de 4 estados distintos y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resuelve que la prohibición del matrimonio igualitario era inconstitucional. Y esto aplica, lo establece que es un derecho fundamental bajo la enmienda 14 de la ley de la Constitución de los Estados Unidos. Por lo tanto, como es un derecho fundamental, aplica a los Estados Unidos y a sus territorios. Llegamos a Puerto Rico. Puerto Rico tenía para ese entonces el Código Civil de 1930. Wow. Cuando llega esa decisión a Puerto Rico, ya aquí también había un caso de Ada Conde que estaba llevando un caso ante el Tribunal Federal donde estaba cuestionando lo mismo sobre la ley en Puerto Rico. Y el gobernador de Puerto Rico para aquel entonces, que era Alejandro García Padilla, establece una directriz, una orden administrativa de dice, mire, el registro demográfico comiencen a dar licencias de matrimonio igualitario. Recordarán a la hoy convicta Tata Charbonnier. Tata Charbonnier y otros legisladores de Puerto Rico llegaron al Tribunal Supremo de Puerto Rico atacando esa orden del gobernador Padilla, diciéndole al tribunal resuelva que lo que dijo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no aplica en Puerto Rico. Estos son los estadistas más jarros del mundo. Queremos pertenecer a la Unión Americana, pero no queremos los derechos que se reconocen en la Unión Americana. Una cosa que uno solamente en las colonias se da este tipo de pensamiento. Traigo esto porque aquí también, ¿verdad? El Tribunal Supremo ya resolvió, mira, lo que resolvió Obergefell versus Hodge, pues aplica a Puerto Rico, así que aquí todo el mundo empezó, la gente que se quería casar o que se podía casar o que creían en el matrimonio, comenzaron y al día de hoy hay miles de parejas del mismo sexo casándose en Puerto Rico. Y le pregunto, y perdone que le interrumpa, licenciado, porque yo sé que antes del matrimonio, que se diera el matrimonio igualitario, sí, yo sé, porque yo fui parte de eso, que yo tenía una pareja que trabajaba en una empresa privada y aunque no estaba en Puerto Rico todavía la ley de casarse con personas del mismo sexo, sí estas empresas reconocían, ¿verdad? Como tal, a que, por ejemplo, si yo estaba con mi actual esposo Derek y yo trabajo para una empresa privada, yo le podía dar los beneficios del plan médico, otros derechos. Eso se estaba dando en Puerto Rico, incluso las empresas privadas, muchas empresas que tenían sede en otras naciones o también en Estados Unidos empezaron a traer algunos de los beneficios, pero el plan médico era uno de ellos. En la Universidad de Puerto Rico también lo reconocía, pero por ejemplo, si tú estabas en una relación de pareja y fallecía tu pareja, tú no le heredabas a tu pareja. Claro. Entonces, si por ejemplo, una cosa que pasa mucho en nuestras parejas, que a veces el que tiene más crédito, por ejemplo, el que tiene el mejor crédito, pues la casa la cogemos a nombre tuyo. Y tú estás aportando, tú estás pagando,
Pero en las relaciones de pareja generalmente, a menos que usted sea una persona sumamente organizada, yo no lo soy, pero si tú eres una persona sumamente organizada que compraste la nevera y guardaste el recibito en la nevera, arreglaste una ventana y guardaste el recibito, pues podías demostrar que tú tenías un crédito sobre ese bien que estaba a nombre de tu pareja, aunque el que haya puesto los chavos haya sido tú. Y entonces no le heredabas, habían problemas para dividir bienes, habían problemas para vivienda, te estoy hablando de 1000 y pico de disposiciones legales a través de todos los códigos y leyes federales. O sea que esto no es una cosa de poca monta. Derechos, hay gente, incluso yo antes del matrimonio igualitario, representé a parejas que se quedaron en la calle, literalmente en la calle, porque la familia de su compañero o compañera, al momento del fallecimiento, le decían nosotros, familias que a veces no los querían en la casa, no aceptaban la relación, nunca visitaron ese hogar, pero llegaban al momento del fallecimiento de uno o una de ellas y llegaban a decirle, esto es nuestro, te vas. Pero no solamente eso, yo conozco, incluso me he topado con 2 o 3 parejas que uno de ellos falleció, pero la relación exacto, la persona viva con esa familia era una relación hermosa y lo querían como un hijo o como hasta una el momento hija, de la muerte y lo hasta el momento de la muerte. Claro. Y he sabido de gente que simplemente, lo siento, esta era la casa de mi hijo, lo sacan con todo y Así que es. llevaban años. Así es, como lo estás diciendo. Así que era una gran injusticia, ¿verdad? Eso en cuanto a un montón de otros temas, hijos que habían en la relación o hijos de uno de ellos, de una de ellas que el otro le había mantenido, que había cuidado. O sea, que hay muchísimas disposiciones que están amarradas a ese tema del Y matrimonio. aunque hubiesen testamentos, el testamento no salvaguardaba el bien completo de la persona. Claro, porque si de esta persona tenía a sus papás, por ejemplo, vivos, no podía dejarle todos los bienes a la pareja. Así que, y aparte de que el tema del testamento, y eso es un poquito una digresión, pero qué bueno que lo trae, Sí. el tema del testamento también requiere una cuestión económica. Los testamentos no son baratos. Ustedes llegan a mi oficina, yo soy notario, y entonces me traen la preocupación de, mira, yo quiero hacer testamento, le voy a preguntar, ¿están casados? No, no estamos casados, o no me he podido casar, tienen hijos, tienes papás vivos, y entonces hay algunas cosas que yo le puedo decir, pues eso no lo puedes hacer, no puedes dejarle esos bienes a tu pareja, aunque esos bienes los hayan crecido, ustedes los hayan creado y los hayan, ¿verdad? Amasado juntos. Claro. La relación es que sin la figura del matrimonio, pues se hace muy difícil. ¿Qué pasa? Volvemos a Obed Geffer. Cuando llega Obed Geffer, ¿y por qué es importante volver atrás? Porque recordarán ustedes que cuando en el 2015 Obed Geffer se llega a ese caso, en Kentucky había una mujer que se llama Kim Davis. Kim Davis era una funcionaria municipal que es equivalente a lo que sería un funcionario del registro demográfico en Puerto Rico. Correcto. Y esa señora dijo, yo por mis cuestiones religiosas, yo estoy impedida de dar licencias matrimoniales. Eso es importante porque en Puerto Rico recientemente se aprobó una ley de libertad religiosa que básicamente le da esa facultad a personas que invocando su libertad religiosa impidan dar paso a cosas con las que dicen que religiosamente no están de acuerdo. ¿Y por qué es importante esto? Y esto sin entrar en juicios valorativos morales, porque yo no estoy aquí para eso. Pero Kim Davis era una mujer que había contraído matrimonio 4 veces. Incluso en uno de sus matrimonios ella tuvo unos hijos que eran hijos biológicos del marido anterior. Así que no estamos hablando de ninguna defensora del matrimonio. Claro. Estamos hablando de una persona que por alguna razón, que podía ser la homofobia u otras razones internas o externas, pues tenía unos posicionamientos que bien por ella, pero ella no podía, socolor de sus ideales, negarle un derecho que ya estaba reconocido constitucionalmente a las parejas a través de todos los Estados Unidos. Kim Davis es demandada por esa pareja a la que ella le negó la licencia y el Estado, ¿verdad? Los tribunales finalmente llegaron al extremo de que le obligaron a pagar una cantidad cuantiosa en daños. Kim Davis llega al Tribunal Supremo de los Estados Unidos porque ella quería que ese caso el Tribunal Supremo lo viera para que determinara que se derogaba o se dejaba sin efecto Obed Geffer versus Hodge. ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, importante en el contexto donde estamos. Estamos en la presidencia de Trump, sabemos cuál es la constitución del Tribunal Supremo, sabemos cuáles son los movimientos, incluso a la gente le habla movimiento de gente conservadora. Conservador soy yo.
Eso no es gente conservadora, son gente antiderechos. ¿Sí? Yo me niego a hablar de conservador cuando hablamos de gente antiderecho. Hay un movimiento antiderecho de las mujeres, antiderecho de las comunidades LGBT, antiderecho de las comunidades inmigrantes, que han tenido eco en el presidente de los Estados Unidos, que es una persona detestable en términos de derechos humanos, ¿verdad? Menos de otras cosas más, pero para lo que nos ocupa te entendemos perfectamente la entrevista de hoy. Bueno, pues, ¿qué pasa? También en el 2022 se había dado un caso, y esto es importante, y ustedes lo decían en la introducción, que voy a hablar qué pasó con el caso de King Davis, pero es importante que los derechos, según se ganan, se pierden. Y una vez uno pierde un derecho, recuerden que les dije que desde 1972 hasta el 2015, 43 años, hubo que esperar para que el Tribunal Supremo dejara sin efecto una determinación sobre el matrimonio igualitario que había dicho que no era constitucional, cuando la Constitución de Estados Unidos en esos 43 años no cambió de forma alguna. Así que a los amigos y amigas que nos escuchan, hay que salir en defensa de nuestros derechos. Las cosas que tenemos como derechos hoy no están plenamente garantizadas. Y eso, el ejemplo más claro que tenemos con esto es el caso que se atendió en el año 2022, que es el caso de Dobbs versus Jackson, que es el caso que deja sin efecto Roe versus Wade, que es el caso del aborto. ¿Y por qué? Y ustedes dirán, pero ¿y qué hace este hombre hablando aquí del aborto si me está hablando del matrimonio igualitario? Bueno, porque en ese caso hubo una opinión concurrente del juez Clarence Thomas que dice, tráiganme los casos que están por ahí, entre ellos Lawrence versus Texas, que es el caso que estableció que era inconstitucional las leyes de sodomía. Si ustedes recuerdan, hasta el 2003, nosotros, las personas que corríamos por este país, incluyéndome a mí, éramos unos criminales y éramos homosexuales. Y teníamos una pena, en Puerto Rico había un artículo del Código Penal, el artículo 103, que establecía una pena fija de 10 años de cárcel por ser homosexual. Así que incluso cuando yo siempre digo que cuando yo estudié Derecho siendo un criminal. Porque yo era un hombre abiertamente homosexual, estudiando, y lo soy todavía, que practicaba la sodomía. Que practicaba la sodomía. Por lo tanto, incluso uno de mis grandes temores cuando yo me gradué de la Escuela de Derecho, yo me gradué en el 1994, era que no me dejaran juramentar porque era un hombre abiertamente homosexual y estaba cometiendo delitos. Incluso una de las preguntas que decía era que si usted había cometido delitos. Y entonces, bueno, yo decía, como se presume inocente, yo soy abogado, yo me presumo inocente, yo no he cometido delito, pero me podía alguien podía ir allí a la Junta de Disciplina y decir, sí, yo tuve una relación homosexual con él, aunque fuera consentida. Eso estaba prohibido por ley. Todavía tenemos varias cosas que van en esa misma línea, la donación de sangre y todo lo demás. Claro, entonces, ¿qué pasó con este caso? Este caso de Dobbs versus Jackson, que dejó sin efecto la cuestión de la legalización del aborto como estaba reconocida en Roe versus Wade en los Estados Unidos, pues trae esa opinión de este juez, del juez Clarence Thomas, que todavía es juez del Tribunal Supremo. Así que un poco nos preocupaba ese caso de King Davis, porque con la constitución del Tribunal Federal, donde tiene una mayoría que responde a Trump, y sabemos que Trump es un anti-LGBT para todos los fines y tiene una cruzada contra nuestras comunidades, pues pensábamos que ese tribunal podía acoger ese caso, que no era el mejor caso en términos de derecho, no era el mejor caso para atender este tema. Pero como ahora básicamente en términos de derecho no tenemos Estado de Derecho, cualquier cosa puede suceder, cualquier locura puede suceder, y en ese tribunal, al igual que en el de Puerto Rico, puede suceder muchas cosas, pues teníamos un temor de que ese caso de King Davis pasara el crisol del tribunal. Afortunadamente, el pasado 10 de noviembre, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo que no iba a atender el caso de King Davis. ¿Qué significa esto? Continúa el matrimonio igualitario, continúa reconocido legalmente, continúa válido en Puerto Rico, pero también significa que en cualquier otro momento puede llegar otro caso. Claro. Sí, y me pregunto, ¿esa misma Kim Davis también puede apelar eso? ¿O ya al llegar a la Corte Suprema, que es lo máximo, ya ahí no puede hacer absolutamente nada? Ya no hay foro para ella apelar. Ese caso es para ella, pero cualquier otra persona que pueda, cualquier otro grupo que pueda plantear un caso, que pueda estar, y ya hay casos que se están planteando en distintas jurisdicciones. En Texas hay algo pasando. Hay casos donde hay legislaciones que están pasando a nivel de los congresos. En Puerto Rico es importante que el Código Civil de Puerto Rico se enmendó en el año 2020, lo trabajó
Tata Charbonnier. Así que ustedes podrán ver, imaginar cuál es la definición de matrimonio. Es una definición de matrimonio que está como aguada. Incluso cuando fuimos a deponer para ese Código Civil, nosotros le pedíamos que se estableciera claramente que el matrimonio incluía cualquier relación independientemente del sexo o el género de las personas, para que si había algún cambio en los Estados Unidos, ese cambio automáticamente no fuera de aplicación en Puerto Rico, porque lo que salió ahora mismo, como está el código actualmente, depende de lo que decida el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Así que si el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijera una cosa que pudiera pasar, el asunto del matrimonio es un asunto de los estados tienen que resolverlo, cada uno de los estados lo resuelven como ustedes quieran, que es un poco lo que pasó con el aborto. Ajá. Así que es peligroso porque, ustedes conocen la legislatura que tenemos en Puerto Rico, que no tiene que ver con la moral, no tiene que ver con la moral, tiene que ver con una cuestión oportunista de por dónde están los votos, y parece que en este país y en otras jurisdicciones la cuestión de decir que yo soy conservador y que soy anti-LGBT atrae votos. Incluso por eso es que es importante desde esta plataforma que ustedes tienen, que es valiosísima tanto para nuestras comunidades como para otras, que estemos pendientes de esas cosas, que estemos pendientes a quién le entregamos nuestros derechos y que estemos pendientes a movimientos en la legislatura. Sabemos que ahora mismo tenemos una legislatura que todo lo que tiene que ver con conservadurismo o religión le está dando paso. Tenemos una ley de libertad religiosa que es peligrosísima. Y tenemos también una legislatura con la cual, y una gobernadora, que sabemos que responde a esta visión de mundo donde no es ni siquiera cosas que ellos creen. A lo mejor son gente que mira y dice, a mí no me importa el matrimonio igualitario. Pero sí depende de eso, va a depender quién me ponga, quién va a estar en esta silla, y para mí el poder es más importante. Pero me pasó a mí cuando se presentó la obra de Chicos Cantando y Desnudos. ¿Lo recuerda? Lo recuerda perfectamente. Y yo recuerdo que Santini mismo, cuando estaba en el poder, él después que terminó, yo me la encuentro y me dice, si tú supieras que a mí eso no me importaba, pero era por los votos, porque me tenían el guante en la cara. Y lamentablemente, ¿sabes qué? Es bien lamentable que el gobierno no tenga una postura fuerte y que tenga que depender de estos votos para irse en contra de algo del cual ellos no están de acuerdo. Yo tengo que decir, y un poco sobre este tema y sobre todos los ataques que están sufriendo nuestras comunidades el día de hoy, que nosotros todavía en Puerto Rico, lamentablemente, las comunidades LGBT no hemos logrado convertirnos en una fuerza política. Y tenemos el poder de convertirnos en una fuerza política porque somos mucha gente, tenemos mucha gente a nuestro alrededor, tenemos mucha gente aliada, pero al momento de traducir eso a las urnas, incluso gente de nuestras comunidades le da el voto a esta gente. Y esto es terrible porque básicamente... Y aplauden y claro, postean y todo. Y participan incluso. Tú tienes una persona en el hemiciclo hablando mal de nosotros o de nosotras, y en su oficina tiene una persona de asesor en su oficina que pertenece a nuestras comunidades. Pero no vayamos muy lejos, la misma gobernadora tiene a alguien que es de la comunidad. Bueno, incluso, qué bueno que traes este tema, porque nosotros cuando estuvimos en el 2013 trabajando el tema de discrimen por orientación sexual e identidad de género, nosotros establecimos que era importante que esa prohibición de discrimen no solamente se limitara a orientación sexual real, sino a la orientación sexual presumida o que la gente pudiera, real o percibida, ¿verdad? Era lo que nosotros pedíamos que se estableciera. ¿Y por qué era importante esto? Era importante porque a usted puede ser discriminado por su orientación sexual porque alguien lo presuma como gay o lesbiana sin serlo. Incluso nuestra gobernadora, mucha gente la presume lesbiana. Yo no sé la orientación sexual de la gobernadora, ni me interesa. Ni me interesa. A nadie le interesa. Ni me interesa. Pero la gobernadora, alguien pudiera discriminar contra ella porque la presume lesbiana o porque la ve que no reúne las características de género que la sociedad esperaría para una mujer fina y delicada, ¿verdad? Lo cual es terrible. Pero todavía nosotros tenemos gente que sufre de discrimen por
orientación sexual no heterosexual siendo heterosexuales. Claro. Así que, volviendo al tema del matrimonio igualitario y otros temas que tenemos, ¿verdad? Hay que seguir en la calle, hay que seguir defendiendo nuestros derechos, hay que velar lo que está pasando en el Tribunal Supremo y un poco hacerle frente a todos estos discursos de odio y estos discursos de discrimen que tenemos en nuestras comunidades, que lo tenemos en nuestra familia, que lo tenemos en nuestro trabajo, que lo tenemos en nuestro gobierno, que lo tenemos en nuestras iglesias, porque se nos va la vida. Y si este derecho, que no está escrito sobre piedra, si este derecho se pierde, pueden pasar 40 y pico de años y por lo menos en mi generación no va a haber un resultado distinto si este derecho se pierde. Y detrás de eso vienen otra pérdida de otros derechos. Claro, o sea, claro. Hemos hablado en otros momentos. Primero hablamos de nuestra comunidad, pero hablábamos anteriormente de los derechos de la mujer, anteriormente de los derechos de los negros, anteriormente de los derechos a simplemente por estrato social ser diferentes. O sea, vamos retrocediendo. Estamos en un momento de regresión, definitivamente. Definitivamente de regresión de nuestros derechos, muy lamentable, porque como les decía al principio, pueden pasar años en que volvamos a recuperar esos derechos que se pierden. Y licenciado, yo por ejemplo, cuando la Corte Suprema, ¿verdad?, rechazó en contra de Kim Davis y a favor de la comunidad, pero no, como que Kim Davis se llegó a expresar o hubo un grupo, como que yo no vi ningún movimiento de eso. Fue como que se rechazó todo a favor de la comunidad y ahí quedó todo, pero como que no hubo nada detrás. Ni la misma Kim, no vi nada. No, yo creo que, primero que Kim Davis, bendito, es una pobre... Bendito que necesita ir a un crucero gay. No. Bueno, además de un crucero gay, debe ir a un salón de belleza para que alguien de la comunidad la ponga bella y preciosa. Te adelanto que Kim Davis no es la persona que está detrás de su caso. Yo creo que debe haber gente con mucho poderío económico. Cuesta muchísimo dinero llevar un caso ante el Tribunal Supremo. Eso yo también estaba pensando. No es Kim Davis. O sea, tiene que haber un movimiento de iglesia, de sectores llamados conservadores, con sectores antiderechos, sectores MAGA, sectores de Proyecto 2025, todo este tipo de cosas que se están moviendo en los Estados Unidos y gente que está tratando de acomodarse en posiciones de poder en los distintos estados, en el Congreso de los Estados Unidos e incluso para la futura presidencia de los Estados Unidos, que debe estar detrás de ella. En otras palabras también, el matrimonio de las personas del mismo sexo se quedó en el tintero como que algo posibilidad que se pueda ser vulnerable a perderlos. O no se ha quedado ya como que parte de la Constitución, porque también yo vi unos comments en Instagram y sí percibí mucha gente straight diciendo, pero ¿a quién le importa? ¿A quién le molesta que se casen dos? O sea, que era como que porque ya se ve tan derecho humano, el derecho de si ustedes dos se quieren casar, eso no me compete a mí. Bueno, y lo que ha demostrado es que, si ustedes recuerdan la discusión que había antes del 2015, era que esto iba a ser una hecatombe y que iba a desestabilizar todo el sistema, pues la gente se ha seguido casando, los que se quieren casar, y el mundo sigue, y los que no, y el mundo ha seguido girando, no nos hemos salido de la órbita, ni se ha habido bolas de fuego cayendo sobre los países. Así que, pero lo que quiero un poco contestando tu pregunta es que esto lo que plantea es que es un derecho que es vulnerable a cambio, que es tan vulnerable que 9 personas, que son los que componen el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pueden decidir si ese derecho continúa o ese derecho... Es más, no se necesitan 9, se necesitan 5. Porque es por mayoría. Si una mayoría de 5 jueces, y te adelanto que al día de hoy jueces pro Trump, los tienen esos votos. Son capaces de votar 5 votos, de tener 5 votos. Lo que pasa es que este caso era bien malo y ustedes dirán, pero ¿y por qué no lo hicieron? Bueno, recuerden que poco antes de ese caso hubo elecciones. Claro. Y los republicanos recibieron un cantazo. Que ahí fue la elección de McDamie en Nueva York y los distintos. Y entonces ellos se dieron cuenta. Los demócratas vinieron a arrasar. Pon un freno, porque si tú eliminas este derecho ahora, que está asociado a los demócratas, puedes tener una oleada. Y recuerden que nosotros tenemos elecciones de medio término el año que viene.
Exacto. donde el Congreso de los Estados Unidos y la composición del Congreso va a cambiar. Así que todo esto lo traigo porque esto no es una cuestión aislada de la política. Exacto. El asunto del matrimonio igualitario es un asunto político. Para nosotros, miembros de nuestras comunidades, es un asunto personal, pero es un asunto político, es un asunto de derechos humanos. Y le pregunto al licenciado, porque yo sé que mucha gente, muchas parejas, por las razones que sean, no desean casarse. ¿Qué usted como licenciado de Derechos Humanos puede recomendar a estas parejas que de repente llevan 10 años, 12 años, y que no pase lo que muchas otras familias han pasado, que de repente fallece uno de ellos o ella y viene la familia y le quita? O sea, eso del testamento es algo que es muy real. El testamento, los testamentos bien hechos es una buena salida. Es una muy buena salida. Es una buena salida. salida. Y lo digo porque lo sé y me consta y quiero que toda nuestra audiencia, que si a lo mejor tú no te quieras casar, o sea, que tienes esa opción, ¿no? Como tal. Mira, lo primero que tengo que decirle a la audiencia es que olvídense lo bien que ustedes se llevan. Yo veo casos de sucesiones en mi oficina, yo litigo casos de sucesiones de gente que se ha llevado toda la vida súper bien, que son hermanos que se han adorado, y cuando muere papá y mamá, terminan en los tribunales odiándose. Ay, porque sí. a la hora del dinero, todo el mundo tira para su lado. Hasta se matan. Así que los que no se puedan casar, porque una de las cosas que tenemos ventaja ahora es que con el nuevo Código Civil, si usted está casado o casada, su cónyuge le hereda como si fuera un hijo. Y es heredero legítimo. Por lo tanto, si usted no tiene hijos y tiene cónyuge, está casado, esa persona hereda por encima de cualquier otra persona sin testamento. Pero hay personas que no están casadas porque no se pueden casar, porque no le conviene casarse, porque a lo mejor tienen algún problema por el cual no puedan casarse, o no creen en la figura del matrimonio, no creen en esto de que a mí el Estado me tiene que decir a quién yo amo o a quién yo no amo. Y eso es válido, pero entonces protéjase y proteja a su pareja. Claro. Testamento, poderes, donde usted le dé autoridad a la otra persona. Si tienen bienes y la titularidad de esos bienes, ponerla en el documento, en escritura pública. Si hay negocios en conjunto, hacer sociedades. Eso se puede hacer, ¿verdad? Claro. Si yo tengo un negocio, tú y tu esposo o tu pareja tienen un negocio en común, pues es que establecer claramente que ese negocio es en común, que hay una participación de tanto por ciento, que lo que hay allí es tanto por ciento le pertenece a uno, le pertenece al otro, de manera que esté claro. Hay directrices médicas anticipadas que usted puede hacer y quién puede tomar directrices médicas, porque hasta esto se lleva, ¿verdad? Hemos tenido gente que llega a la pareja al hospital y le dicen, usted no venga a tomar decisiones, que aquí la decisión la va a tomar el hermano mayor o la mamá o el papá, y usted, que es la persona que conoce, incluso que íntimamente su pareja le ha dicho, mira, si a mí me pasa algo, no me den este tratamiento, a mí no me gustaría que me pase esto, yo quiero morir en estas circunstancias, si es un asunto que está cercano, que sea debido a muerte, pues hay documentos legales, ¿verdad? Yo creo que las personas deben acercarse a su abogado o abogada de preferencia y tratar de poner las cosas en orden. Segundo, le tengo que decir que el hecho de que tenga pocos bienes o que no tenga muchos bienes en este momento, eso no quiere decir que usted no deba hacer esto. Claro. Porque quizás esos pocos bienes que usted ha logrado amasar, sean pocos, sean muchos, son importantes para esa persona que ha estado al lado de usted y ayudándole. En tercer lugar, el hecho de que usted sea joven no quiere decir que no se pueda morir. Ahora mismo yo puedo salir de aquí, me monto en mi automóvil y algo puede pasar en la carretera, así que todos estamos expuestos a que en cualquier momento nos pueda pasar. Claro. Así que es importante para nuestras comunidades que busquen ayuda legal, y ahora los que se puedan casar, cásense. Cásense, porque yo creo que es importante que si llegara una decisión adversa en su momento, y yo no le puedo garantizar, yo quisiera venir aquí y no ser fatalista, y pretendo no serlo, pero tampoco puedo sembrarle falsas esperanzas ante el Estado de Derecho que tenemos ahora mismo, donde pueda llegar en algún caso que no pase lo que pasó con el caso de King Davis, y el Tribunal Supremo tome una decisión que sea adversa. Es bien curioso que tengo que decir que el juez Clarence Thomas, cuando habla de los casos que le lleven, no menciona Loving versus Virginia. Okay. Porque él está casado con una mujer blanca. Él es un hombre negro casado con una mujer blanca. Así que él está en un matrimonio igualitario. Igualitario, claro. Pero así es el poder. Y licenciado, yo sé, para beneficio de muchos, pues yo sé que es algo que mucha gente se cuestiona. En el caso, por ejemplo,
Derek y yo estamos casados, ¿verdad? Vale. Si algo llegara a pasar, Dios quiera que nunca eso pase, va a pasar en algún momento, pero al nosotros estar casados, obviamente, si a él le pasa algo, el derecho absoluto para tomar la decisión soy yo. Sus padres no entran en ningún momento en el juego. Pues mira, la realidad es que en términos sucesorales, si fuera por la cuestión de sucesiones, pues si usted fallece, Derek Love, y si ustedes no tienen hijos, no tienen descendientes, pues Derek él hereda totalmente por el Código Civil sin necesidad de hacer testamento. Y si está enfermo, postrado en una cama para tomar la decisión, porque sabes que es una cuestión de que yo, por ejemplo, le he estado diciendo a Derek, yo creo que sería bueno que nos reunamos con nuestros padres y les dejemos claro de que si él llega a estar postrado en una cama o yo llego a estar postrado en una cama, yo quiero que a mí, mira, me quiten todos los tubos si quieres una pero yo sé que mi madre se va a poner histérica. Si quieres una recomendación legal, por favor. Y estaba gratuita la próxima de la No, pero para beneficio de todos, porque yo sé que mucha gente se cuestiona y pregunta ese tipo de cosas. Usted puede tener relaciones que con su familia, que sean amorosas, que acepten la pareja, pero estos momentos son bien difíciles. Por lo mismo que tú dices, por ejemplo, tú estás postrado en una cama, hay que tomar una decisión de si te vamos a entubar. Y entonces ya eso tú lo tienes aclarado con Derek. Ya ustedes se sentaron en la mesa, el día de Thanksgiving se sentaron en la mesa, esto lo discutieron, todo el mundo estuvo de acuerdo y en ese momento su mamá dice, no, yo no quiero. Y a veces puede haber una King Davis en ese hospital. Uh-huh. Eso no se lo garantiza el hecho de que usted tenga matrimonio, porque es una cuestión de una decisión de minutos. Así que yo les recomendaría, otorgue documentos. Hay un documento que se llama Declaración Previa de Voluntad Médica, donde usted primero diga si autoriza o no autoriza el tratamiento de que se trate. Y hay muchísimos: quimioterapia, diálisis, intubación, alimentos por sonda, lo que sea. Usted toma esa decisión si quiere o no quiere, o quién la puede tomar por usted si usted no puede tomar la decisión porque está en coma o porque está en una situación que no puede tomar la decisión, y ponga allí la persona que puede tomar la decisión. Dele parte de ese documento a la persona que usted puso allí y entregue en todos los sitios donde usted recibe tratamiento médico, al hospital donde usted va, entregue copia de ese documento para que esté en su expediente, porque por encima de ese documento no va a ir el primero que esté allí. Y a veces no es ni de mala fe. Mire, señora, ¿quién es usted? Yo soy la mamá, mire, habría que entubar. Y créame que ella, y eso, no, yo no voy a decir que no lo entube porque yo no voy a matar a mi hijo. Eso es lo que puede haber en la mente de una madre amorosa y que no es que esté dejando a Derek para un lado. Es que ella en ese momento, ella piensa que eso es lo mejor y a lo mejor eso va en contra de la voluntad suya. Sí, así que otorguen documentos, otorguen testamentos, otorguen poderes, hagan declaraciones previas de voluntad y dejen las cosas claras en documentos legales para que en el momento, incluso para cuestiones sucesorales, en el caso suyo, si usted faltara o Derek faltara, pues uno le hereda al otro totalmente sin necesidad de testamento. Pero el testamento ayuda porque establece, mire, el testamento usted puede poner hasta cómo usted quiere que sea el velatorio suyo. Si la caja abierta, si la caja cerrada, si cremado, si no cremado, si flores. Y créanme que yo he tenido que ver litigios en los tribunales, para determinar si se va a hacer una ceremonia religiosa o no se va a hacer. O si ponemos mariachi o no ponemos mariachi, o si la música que vamos a poner es la de Yolandita o la de Etnita. Así que... esa sería una pelea mía y de Derek si estuviéramos casados. Así que, literal. Así que parece. Mónica, yo quiero música de circuito. Yo quiero un party de 3 a mí no me ponen Madonna, Jessica, ya tú sabes. Así que... Miren, licenciado, pero sabemos, yo sé, usted comentó algo bien importante de que esto es algo un poco costoso, pero para aquellas personas que no tengan el poder adquisitivo y estén casados y quieran hacer esas recomendaciones que usted tiene,
hay abogados, el gobierno otorga, no sé, asistencia legal o algo así. asistencia legal o algo en hay cuanto para a eso. personas de escasos recursos, hay distintas alternativas en el país. Está Servicios Legales de Puerto Rico, que tiene oficinas a través de toda la isla, así que si usted cualifica, esto es algo que ellos pudieran ayudarle. Bien, escucho. Hay las oficinas, las escuelas de derecho, no vaya a la católica, por favor. Las escuelas de derecho. las escuelas de derecho. Disclaimer, ¿verdad? Bueno, porque Y mucho menos ahora con el papa que tenemos. por eso, pues las escuelas de derecho, yo me gradué de la Universidad de Puerto Rico, soy profesor clínico en la Universidad Interamericana, conozco que hay clínica en la UPR, hay una clínica especializada en derechos LGBT. Así que puede ir a esa clínica para que le den servicios. Nice. Pueden ir a la Interamericana y si cualifican le pueden dar esos servicios. Y también hay un programa que se llama el Programa Pro Bono del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico que también brinda este tipo de servicios. Así que hay alternativas para personas que no tengan los recursos. Yo lo voy a llamar a usted, licenciado. Bueno, nosotros lo queremos llamar porque de verdad queremos, porque sí teníamos esa duda de que a pesar de que estábamos casados, qué tanto nos protegía esta cuestión de estar casado con nuestros familiares. Y en mi caso yo que también tengo un hijo, ¿entiendes? O sea que es bien importante eso. Claro. Licenciado, hay algo bien importante antes de que nos vayamos al próximo segmento que sé que tenemos que pasar, que dejamos pendiente y me parece importante porque en algún momento cuando comenzamos la conversación habló sobre el matrimonio hombre y mujer y mencionó pues obviamente la comunidad trans y cómo eso afectaba. Sí, porque mira, lo que pasa es que en algunas jurisdicciones te dicen, bueno, hombre y mujer conforme obra en el certificado, certificado original de nacimiento, ¿verdad? Pero también tenemos que pensar personas de la comunidad trans. Usted puede tener una persona que originalmente, por ejemplo, si eso fuera lo que dijera y tú tienes una persona que originalmente tienes una persona cisgénero, y tiene una persona, ponte un hombre cisgénero y un hombre trans. Pues eso no van a tener problema porque originalmente ese hombre trans en su certificado de nacimiento tiene el F en su indicador y y el otro tiene la M, pues se acabó, no hay ningún problema. Pero si tú tienes dos personas trans que tengan el mismo género, ¿verdad? Y cuyo sexo originalmente asignado al momento de nacer, pues coincidan en que tienen 2F o 2M, pues eso sí pudieran tener dificultades. Por eso es importante, incluso en Puerto Rico se puede cambiar el indicador de género. Háganlo, compañeros y compañeras de las comunidades trans. Cuesta $30. $30 es un proceso administrativo. Hagan esos procesos. Ellos tienen que hacerlo porque no sabemos lo que va a pasar mañana con eso. No quería que nos pasáramos Eso se gasta usted en Macarena. En Macarena o en Fruit Punch House. Así que eso es bien importante. Y también dijiste algo que lo hemos tocado aquí bastante, que la gente no relaciona, que dijiste que los derechos del matrimonio entre el mismo sexo pues es una situación bien política y entonces a veces muchas personas votamos por tal partido, por tal ideología y a veces no tenemos relaciones que toda nuestra sociedad es política. O sea que también tenemos que tener cuidado como que ¿cuál es la política social de esta persona que está posponiéndose? Entonces, que está diciendo que quiere gobernar. ¿Cuáles son todas tus políticas sociales? Y a veces nosotros no tomamos en cuenta de que, qué sé yo, hasta acueductos, si hay una cantarilla. Entonces, todo en nuestra sociedad es política social. Pero tú sabes lo que pasa, Claudia, que la realidad del caso es que cuando toda esta gente está postulándose para dicen que van a hacer así. Que dicen de todo. Hablan hasta de teatro y de cultura y a la hora de la verdad no hacen absolutamente nada. Por eso es importante ver la trayectoria de la gente. Sí. Si uno, más allá de las plataformas políticas, porque a veces uno lee las plataformas y suenan muy bonitas, que con lo que tú planteas, hablan de cultura, hablan de derechos, hablan de derechos de las mujeres, pero cuando a la hora de traducirse eso a la realidad, pues es otra cosa. Sí, pero mira la misma Jennifer, o sea, una persona que en su momento dado también. Compañero,
el historial de Jennifer no es un historial, incluso yo tengo que diferir de muchos compañeros que incluso catalogaron a Jennifer como amiga de la equidad. No. Y Jennifer nunca ha sido amiga de la equidad y su trayectoria así lo Y sin embargo está rodeada de amigos, de personas que están dentro de la comunidad. Y de una gran amistad de otra Bueno, que tampoco... lo mismo pasaba con Tata Charbonnier también. Por eso es importante, amigos y amigas, ¿verdad? Es importante que nosotros tenemos que recordar, y yo sé que la gente me va a decir, bueno, lo que pasa es que uno tiene que comer y ahí es que está, sé quién me da mi salario, pero yo creo que la dignidad de La nosotros dignidad ante todo. vale más que eso. La dignidad ante Ahora todo. sí. El tiempo me encantaría, Dios mío, porque hay mucho de qué hablar y hay mucho de qué educar todavía, pero tenemos el tiempo... para que lo opine de nuevo. Sí, pero nosotros tenemos un segmento que se llama Local News, bien interesante, donde planteamos o salen noticias, ¿no? Y abundamos un poco de ellas. Así que vamos a ver cuáles son las Local News de este miércoles. Son Ramán Dani, triunfa en Nueva York con una plataforma LGBTQI+, ambiciosa y progresista. Yo cuando ese muchacho ganó, mira, ha ganado la alcaldía de Nueva York, convirtiéndose en el primer alcalde musulmán y surasiático de la ciudad a sus 34 años. Ya un bebé. Tras una campaña de base masiva, en su discurso de victoria prometió respaldar a inmigrantes, muy bien, trabajadores vulnerables y a la comunidad LGBTQI+, afirmando que su lucha es también la nuestra. Su plataforma progresista incluye un plan de 6 páginas con propuestas concretas, invertir 65 millones en salud trans, crear una oficina en asuntos LGBTQI+, con 87 millones de presupuesto y declarar a Nueva York como una ciudad santuaria LGBTQI+, garantizando protección legal y médica. Me parece maravilloso, estoy súper a favor y estoy súper contento por esto, pero le pregunto a usted como abogado, ¿no? Y como de derechos humanos, todo esto que él quiere plantear, ¿esto Trump no le puede poner el pie siendo el presidente? Bueno, lo que pasa es que Trump pudiese ponerle el pie en asuntos federales, pero tenemos que considerar también que Nueva York es una ciudad que genera millones y millones, billones de dólares en términos de ingresos que no dependen del gobierno federal. Así que por eso es que Trump no le ha puesto el pie de frente, porque contrario a otras jurisdicciones donde dependen de la ayuda federal, al contrario, Nueva York ayuda al gobierno federal. Como California. Así que como California, que hemos visto también cómo el gobernador de California se le ha parado de frente, porque son jurisdicciones que no puedes venirle y decirle con el cuco de que te voy a quitar el presupuesto, no te voy a dar ayuda. Porque como a aquí, Jennifer. Porque aquí, exacto, porque aquí es todo lo contrario. Así que un poco por eso es que también él se sentía que podía hablarle a esa masa, ¿verdad? Y utilizarle estas campañas abiertamente, que era peligrosa también, porque era una campaña donde, o sea, tú estabas hablando de temas que tenías unos grupos de poder muy en contra, como era la cuestión de congelar las rentas. O sea, tenía la comunidad judía en los Estados Unidos que básicamente son dueños de bloques y bloques y bloques de edificios de vivienda, pues, y con un poder económico grandísimo, pero él sabía que podía apostar a esa masa que finalmente lo favoreció. Así que claro que va a tener choques en algunos asuntos con el gobierno federal, pero obviamente es una jurisdicción, una ciudad que genera sus propios ingresos de tal naturaleza que no depende. No se afectaría grandemente si se detiene. Y él está hablando de darle una ayuda de sobre 85 millones para la comunidad trans. Y sabemos que aquí en Puerto Rico, al igual que en muchos estados, se está viendo temblando la posibilidad de que Trump le quite esos fondos, ¿verdad? De esas ayudas. Ahora tuvieron que reestructurar la palabrería que se utiliza dentro de la industria médica para poder incluirlos. Pero los medicamentos, como por ejemplo lo que es el PrEP o lo que se utiliza para las personas trans, todo eso es algo que es un poco preocupante. Bueno, ahora mismo todo está en riesgo porque muchos de estos dineros que vienen para dar estos servicios que puedan ser traducidos en hormonas o que puedan ser traducidos a tratamientos
de identidad o de afirmación de género, pues están en riesgo. Si dependen de fondos federales, entonces muchas organizaciones tienen que estar dándole la vuelta, ¿verdad? Incluso en Puerto Rico tenemos una legislación que prohíbe darle tratamiento de afirmación de género, esto es reciente, a personas menores de edad, y entonces eso limita a que facultativos médicos tengan miedo porque incluso hay pena de cárcel. O sea, todo este tipo de cosas que están pasando. Por eso es que yo le planteo que el asunto, y traigo un poco lo que tú también me decías, del asunto que es un asunto político, ¿verdad? Y hay unos ataques directos a nuestras comunidades trans, ¿verdad? Que tengo que decir que nosotros, las personas de nuestras comunidades, tenemos una gran deuda con la comunidad trans. Sí. Porque nosotros hemos sido beneficiados de muchos derechos. Claro. Que son aportaciones, y quien han puesto la cara y los cuerpos son las personas trans, porque la realidad es que nosotros, quizás los hombres gays, las mujeres lesbianas, más que bien o menos podemos pasar y un poco beneficiarnos de la normativa. Las personas trans no se pueden esconder y tienen que poner sus cuerpos, y lo han hecho históricamente. Yo creo que nosotros tenemos que pensar que cuando nosotros defendemos un derecho, no importa que nosotros no pertenezcamos a esa comunidad. Es importante que cuando haya una vulneración de derechos de alguna comunidad en estado de vulnerabilidad, nos paremos de frente independientemente de que nosotros no pertenezcamos. Yeah. Porque en la medida en que nosotros abrimos la puerta para que se vulneren derechos de otros, estamos poniendo los nuestros en riesgo. Okay, perfecto. ¿Tenemos otro local news? Vamos a verlo. All the way the right wins in trying to end gay marriage in 2025. No sé, la extrema derecha de Estados Unidos está redoblando sus esfuerzos para revocar el matrimonio igualitario. Kim Davis, exsecretaria del Condado de Kentucky, ha pedido a la Corte Suprema que revierta la decisión Obergefell versus Hodge. Legisladores republicanos en varios estados han presentado resoluciones para impulsar lo que llaman matrimonio covenant, una forma con fuerte carga religiosa que dificultaría el divorcio. Además, desde organizaciones conservadoras como la Southern Baptist Convention, hay presión para que se cambie el marco legal y se elimine el reconocimiento constitucional del matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero eso es algo que ya básicamente... De eso que hemos estado hablando. Sí, así que, licenciado, qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Igual. De verdad que ha sido maravilloso, porque no solamente nosotros, y yo estoy seguro que mucha gente que nos ve o nos escucha va a tener esa inquietud, y como bien dice, si usted está en una relación estable, cásese y no deje de hacer los testimonios y escribir todo. Deje los que yo dije. Testimonios. Ay, mi madre. Así estoy con testimonio. No deje de hacer su testamento o su escritura o como se le llame, ¿no? Porque eso es bien importante, ¿verdad, licenciado? Así es. Así que nada, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerden que nos pueden seguir en Ojo de Loco Official. Pueden también comentar, sigan haciendo sus comentarios, perdón. Que tenemos que presentar el segmento de para dónde vamos. Sí, para dónde vamos, ¿verdad? Ay, estoy hoy, no sé qué me pasa. Es que como ya, no, lo que pasa es que como ya estamos en Thanksgiving, ya yo estoy en plan vacaciones. Vamos a vacaciones. Vamos a vacaciones. Vamos a presentar qué tenemos para este weekend. Obviamente tenemos a Meet Macarena, nuestros nenes de Meet Macarena con Kerlin y todo su equipo allí. Mira que ellos van a tener el brunch de aniversario. Yo no puedo creer que ya esta gente va para un año. 1 year. 1 year. Dios mío, esto va a ser el 14 de diciembre. Allí va a haber de todo. Así que es bien importante que todos nos demos cita para celebrar este espacio que ha sido mágico para la comunidad como tal. Se están trayendo estas chicas de Miami, directamente de Miami, la que hace, que es maravillosa. Se trepa en el techo y se tira. Ay, no, esa mujer es divina. Los miércoles tenemos miércoles de latino. Y también recuerden que también justo al lado de Fruit Punch House, allí ellos tienen el Open Stage, ¿qué? Talent Search. El Talent Search. No, esos son los jueves. Los jueves, el Open Mira, Stage. Noviembre 26. Mira, eso va a ser el día del pavo. Ajá. No, el miércoles. El día antes.
El miércoles. Sí, el miércoles. Perdón, ¿Qué hoy feriado? Es que se- hoy. ajá, Ese es hoy. hoy mismo. Termina Así de que ver el vayan programa y se va allá. para allá. Y después el Boyless Cake Friday. Ay, con el show de Delirio, tú sabes que yo te quiero. Yo te quiero mucho, mi vida. Eso vendría siendo noviembre 28, que vendría siendo viernes, porque sabemos que el jueves es un día para estar en familia, o irse de party, o lo que sea, o comer mucho ¿Y papito. el viernes qué era para que dice ayer el viernes? Los Burlesque, Los con Burlesque Delirio. Night, los Burlesque Y Night, entonces tienes los Burlesque Night con las chicas los sábados. los sábados, correcto. Que están súper chulos. Sí. Las puertas abren a las 8 y allí usted va, pide su cóctel y ve a las chicas haciendo todas sus acrobacias. Y que son bien que son tan, acrobacias. no, y son tan sexy. Y son bien, sí, y bien facilitas. Yo estoy, ¿por qué a mí no me invitan? Si yo puedo hacer todo Tienes eso que ir que al hace boys, de en el Boys Delirio. Night con Delirio. Bueno, ya yo te he visto ensayando. Ya. Recuerden seguirnos en nuestra página de Ojo de Loco Officials y entrar siempre a nuestro canal de YouTube en Casa Productora TV para que se entere de todos estos episodios que hemos estado haciendo. Gracias nuevamente, abogado, por habernos acompañado. De verdad que ha sido un placer poder hablar y saber un poco más y conocer sobre todos los derechos que tenemos, que pudiésemos perder, pero que hay que luchar por ellos. Gracias nuevamente. Bueno, mi gente, será hasta la próxima. Que coman mucho pavo y mira, Ojo de Loca no se equivoca. Nada.